Hola, estimados estudiantes. Antes que nada, les pido una disculpa el día de ayer por fallas técnicas en cuestión de sonido. Eh, no se pudo transmitir, se corta mucho la transmisión. Entonces, por eso el día de hoy les comparto este video en los cuales en la semana, en el transcurso de la semana, estuve teniendo preguntas en cuestión de las actividades para entregar en la plataforma, ¿verdad? Entonces, pues, antes que nada, pues nuevamente estoy al pendiente y pues presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Violeta Senyase Campos Ortiz, soy su asesora virtual de este módulo número 15 hacia un desarrollo sustentable y pues estamos en la unidad número 2 que son ecosistemas y sustentabilidad. Como se les dijo en la sesión anterior, pues en esta ocasión tú, estudiante, tendrás la oportunidad de identificar las características de los ecosistemas y su importancia en el desarrollo social. Esto para generar una conciencia sobre la explotación de los recursos naturales además de identificar la relevancia del cuidado en la biodiversidad. En la presentación y en los recursos que les compartí, vienen algunos videos para que si tienen la oportunidad de checarlos sobre este objetivo para identificar las características de un ecosistema. Nuevamente, reafirmando, pues en esta semana vamos a entregar las actividades integradoras, la número 3 y la número 4. Entre la número 3, nuestros recursos o las información que debe consultar, pues está a través de en la actividad integradora número 3, que es la síntesis química y la química macromolecular. Y en la actividad integradora número 4, que es mi ecosistema, pues tenemos que consultar lo que es la biosfera, la biocenosis, la biodiversidad, los factores de un ecosistema y los recursos naturales. También, y nuevamente esta semana, es pues que también tenemos las partes de las actividades formativas, que es la síntesis química y la actividad formativa número 4, que es el biomas, ¿no? Y pues invitarlos a seguir participando en el foro Aprendiendo, ya que es un espacio en el que puedes interactuar con tus compañeros y enriquecer tu aprendizaje. Aquí en este foro pues no es evaluable, pero tienes infinidad de seguir participando día a día las veces que tú quieras. Es ilimitado, ¿no? Entonces, pues el fin de este foro es, como dice ahí, es enriquecer nuestro aprendizaje, ¿no? En la semana anterior vimos o hicimos hincapié prácticamente en las reacciones o los procesos de síntesis química. Les comenté que una síntesis química pues es un proceso de cambio, ¿no? Entonces nos dice también que es la combinación de materiales, o sea, no sé si recuerdan que una ecuación química o una reacción química pues está formada por reactivos que pueden ser A más B y nos van a formar, pues al unirse ellos dos, nos van a formar nuestros productos que son C y D. Entonces, es la combinación, entonces, propiamente de los materiales o propiamente de las moleculitas que tenemos ahí presentes. Además, también hay un cambio de agregación. Entonces, el cambio de agregación, pues generalmente son los cambios que pasan o las transformaciones que suceden en parte de una reacción química, ¿verdad? Entonces, recordemos que nuestros estados de agregación que conocemos, pues es sólido, líquido y gaseoso. Entonces, cuando hay un proceso de síntesis química o reacción química, pues
hay un cambio en este proceso de agregación. También se les compartió este videíto para que tuvieran la oportunidad de checarlo y si tuvieran alguna duda, se comunicaran conmigo, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente, eso en síntesis vimos la semana pasada o la sesión pasada. Entonces, a lo de esta semana, que es la sesión 2, tuve muchas dudas en cuestión de qué es un polímero, qué es una reacción de polimerización, cómo se lleva a cabo, cómo se puede realizar. Yo no conozco qué es un polímero, se me complica mucho, pero bueno. Entonces, es lo que decidí abordar o lo quería que abordaran el día de ayer en la sesión, pero sin embargo se los comparto nuevamente. Empiezo como una base, ¿no? Entonces, un mero que está en la figurita de aquí. Es conocido un mero por una estructura que en pocas palabras es un CH2 unido con otro CH2, ¿sí? Si se fijan aquí, tenemos un carbono y dos hidrógenos, es CH2. Esto se conoce, este tipo de estructurita así o así, lo conocemos como mero, que al unirse varias cadenas de meros nos forma un polímero, ¿sí? Ahí lo muestra. Entonces, al unirse muchas cadenitas de estas, nos va a formar un polímero. Entonces, un polímero se conoce como macromoléculas que están formadas por subsegmentos de monómeros, ¿no? De el mero que les acabo de escribir. Repetitivos, que se unen para formar cadenas. Entonces, a partir de esto, ¿cómo podemos identificar un polímero? Pues nosotros un polímero lo identificamos tanto en la naturaleza y de manera sintéticos. En la naturaleza o naturales, pues generalmente son conocidos como los polipéptidos o polisacáridos. Los polipéptidos nos dice que son secuencias de aminoácidos que presentan los seres vivos, ¿no? Y los polisacáridos, pues son lo que viene siendo secuencia de azúcares que conocidos son los carbohidratos y cada uno de ellos tiene un enlace o una unión que un nombre de la unión de enlace para formar este polímero, ¿verdad? Pero en esta ocasión, lo parte de los naturales, pues no nos vamos a meter mucho de lleno. Nos vamos a meter y que comprendan pues lo que viene siendo la parte de los sintéticos. Entonces, como su nombre lo indica, ¿no? O sea, sintéticos, un polímero sintético son los que usamos como productos comerciales, ¿sí? O sea, quiere decir que son un ejemplo básico es el nylon y el poliuretano, ¿no? Entonces, generalmente estos tipos de polímeros sintéticos presentan reacciones o procesos químicos conocidos mediante adición o condensación. La adición, pues se podría decir que es cuando la unión de estos polímeros surge la polimerización, pero hay un crecimiento de cadena. O sea, muchos. O sea, se adiciona. O sea, hay una adición de polímeros. Y entonces, pues hace que la cadena o la estructura formada sea un poco grande, ¿no? Entonces, aquí encontramos las famosas conocidas como las poliolefinas, el poliestireno,
y el policloruro de vinilo. Ujú. En cuanto al proceso de condensación, pues, como su nombre lo indica, o sea, lleva un proceso en la cual un polímero reacciona con algún radical libre o con otra moleculítica, y generalmente en la mayoría hay liberación de agua y otra molécula pequeña, ¿no? Entonces, como los comentamos en el tipo de reacciones, pues no se les olvide, las condensaciones es la unión o se juntan dos compuestos y nos van a formar otro tipo de compuestos. Aquí es lo mismo que pasa, pero sin embargo, aquí lo que identificamos, pues son nuestros polímeros, ¿no? Entonces, se dice también, no se dice, es en realidad que la parte de este proceso que lleva la polimerización mediante condensación nos dice que podemos encontrar polímeros ramificados. ¿Qué es un polímero ramificado? Pues el polímero ramificado puede tener varios, o sea, podemos encontrarlos como dímeros, trímeros y oligómeros, ¿sí? Entonces, estos generalmente son las poliamidas, el poliéster y el policarbonato. Ujú. Bueno, aquí les hubiera preguntado si hay alguna duda. Eh, entonces, pues la duda sería eso. O sea, quería enfocarme un poquito en la parte de los pilares, ¿no? Entonces, que me identifiques cuál es la estructura de un monómero, cómo se presentan o cuál es su clasificación. ¿Cuál es su clasificación? Que los podemos encontrar naturales y sintéticos. No se los olvide, los naturales pues son los que presentamos tanto en los organismos vivos, ¿verdad? Entonces, todos estos pues son polímeros que, por ejemplo, les hago hincapié en los polipéptidos, pues son la secuencia de aminoácidos de cada uno se unidos a un enlace peptídico, ¿no? Entonces, nuestro organismo está conformado de algunos aminoácidos esenciales presentes en la naturaleza, ¿no? Y pues los sintéticos, como les dije, que son los productos comerciales, son los que realmente llevan un proceso y son los que se construyen, ¿no? Los que se forman. Eh, A partir de esto, también es que yo no sé hacer una síntesis de la síntesis química o el proceso de polimerización. Entonces, aquí les comparto un ejemplito. Este es del nylon. Entonces, el nylon, o sea, hay que conocer, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos esta moleculita que tiene dos grupos carboxilos unidos a un cloro, ¿no? Entonces, esta moleculita es conocida como el cloruro de adipoilo, como su nombre lo indica, es el adipoilo. ¿Por qué adipoilo? Pues prácticamente está formado de cloruro, ¿no? Entonces, químicamente no nos vamos a meter de lleno en la parte de la nomenclatura propiamente, pero para que lo conozcan, ¿no? Entonces, pues como les comento, este es el cloruro de adipoilo, que al unirse a otra moleculita que está esta, que esta moleculita es, como si, es conocida o es nombrada como hexametildiamina. ¿Sí? ¿Por qué hexametildiamina? Este nitrógeno unido a dos hidrógenos se conoce como amino. Este es un amino. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos con dos hidrógenos
que es nuestra cadena, que están unidos, o sea, por eso es hexametil, porque su nombre es metil, amino, o sea, hexametil, o sea, por 6 carbonos, di de 2 a la amina, ¿no? Entonces, no se les olvide, este es el hexametil diamina, ¿no? Entonces, estos dos moleculitas, al reaccionar, ¿cómo reaccionan? Entonces, no se les olvide, prácticamente, aquí les pongo, el átomo de cloro, que es aquí, con el hidrógeno de una amina, nos va a formar un polímero, ¿no? Entonces, se une. Entonces, ahí empieza el proceso de la polimerización. ¿Sí? Entonces, ¿qué es aquí? Aquí el proceso de polimerización, como les dije, pues es como es una poliamida, pues lleva un proceso de condensación, porque al unirse dos moleculitas nos van a generar pues liberación de agua y una molécula más, otra molécula más pequeña. Y es lo que pasa aquí. Reaccionan el hexametildiamina con el cloruro de adipoilo, se unen y pues aquí tenemos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es este? Este cloro se va para unirse al LH y nos va a formar el cloruro de sodio. Digo, el ácido clorhídrico, perdón. Y el ácido clorhídrico, pues es el que se libera, ¿no? Y aquí, si se fijan, pues ya se une el enlace que ya no es amina y empieza a formar lo que viene siendo el polímero. ¿Sí? Entonces, este polímero tiene un nombre. Entonces, este polímero puede tener, seguir viniendo otro polímero, otro hexametildiamina, unirse y va a formar varias cadenas largas. Entonces, pues quiero que quede muy bien en claro cómo lleva el proceso de síntesis del proceso de polimerización, ¿no? Entonces, aquí abajo también les comparto un recurso, es un blog, está muy padre, si tienen la oportunidad de leerlo y checarlo, pues adelante, ¿no? Entonces, casi generalmente aquí en este blog tiene este tipo de reacciones de polimerización, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan identificando en cuanto a las actividades diarias o lo que usamos, ¿no? Bueno, aquí está otro, otro polímero. Aquí también tenemos el cloruro de tereptolino con el etilenglicol. Entonces nos va a formar un dímero, como les comentaba. Entonces, generalmente el proceso de químico de la polimerización de mediante la condensación, pues generalmente nos da algunos polímeros ramificados, ¿sí? Recuerden, ¿eh? Que pueden ser dímeros, trímeros o oligómeros, ¿no? Los oligómeros son muchos y dímeros, pues es que está formado de dos. Tri son tres. También les quería compartir, pues, esta tablita, pues prácticamente algunos de los ejemplos que encontramos en la naturaleza en cuanto la polimerización mediante adición y la polimerización de condensación. Pues generalmente ahí tenemos alguno que es lo marco, es el estireno, y pues ya este es un monómero, su monómero y su polímero, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estos se unen y pues llevan el proceso ya para su polimerización, ¿no? Y pues su nombre, ¿no? Entonces,
como monómero es estireno y como polímero es un poliestireno, ¿no? Entonces, generalmente los encontramos en aislantes y en bases desechables. Entonces, ahí más o menos ya vi su lluvia de ideas en cuestión de que vean, ¿no? Entonces, prácticamente los envases desechables, pues ya en la actualidad, pues contaminan mucho y pues hay algunas acciones sostenibles para que no nos contamine, ¿verdad? Entonces, esa es la parte bonita para que ustedes vayan checando y cada uno de los procesos químicos o los químicos que se encuentran en las actividades diarias, ¿no? Entonces, hay. Igual les anexo el recurso donde pueden encontrarlos. Hay muchas cuestiones, pero así muy bien especificado y conforme para que lo comprendan, pues es aquí en esta parte, ¿no? Si no, con todo gusto estoy a sus órdenes, manden un mensajito o un correo electrónico y pues tratamos de atenderlo lo más rápido posible, ¿no? Pues eso básicamente sería la explicación en cuanto a la identificación que es un polímero, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, de ese polímero, pues cuáles son el proceso que lleva y por qué se lleva a cabo, por qué lleva ese tipo de proceso, ¿no? Tanto adición o condensación. Ujú. Y perdón. Pues eso es lo que vamos a realizar la actividad integradora número 3, que es la química de los productos. Y pues no se les olvide, son varios puntos que hay que atender. En esta actividad son, pues son así incluidos para que el propósito de la actividad no pierda su, su integridad o que funja con su propósito, pues prácticamente, pues es número uno, es la tabla que me vas a realizar, en la cual pues vas a identificar 4 polímeros, ¿no? Entonces, como te mencioné, hay infinidad de polímeros, ¿no? Tanto monómeros o pues en forma de monómeros y los polímeros, ¿no? Que los polímeros pues es la unión de los monómeros. Ajá. Que utilices diariamente, ¿no? Entonces, pues plástico, medicamentos, adhesivos, pinturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada más 4. Entonces, de esto vas a enlistar un ejemplo que es lo que contiene este producto. Entonces, pues es básicamente qué es lo que contiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, el plástico, pues qué producto o qué monómero presenta, ¿verdad? Igual, realizarme la síntesis química de cada uno de estos 4 polímeros, ¿no? Y pues ahí mismo en la tablita, al realizar esta síntesis química, indicarme si es mediante la adición o condensación. Y si ahí mismo puedes incluirme la diferencia que hay en estas dos reacciones, pues adelante. Si no, en la parte de abajo de la tabla, puedes indicarme pues cuál es la diferencia de estas reacciones, ¿no? O por qué se dice que presenta la, esta, perdone. Pues es lo que vimos la semana pasada. Yo les puse, por ejemplo, ahí en la parte tenemos un cloruro de vinilo, entonces que en su forma es un monómero, es y se une o pierde su enlace y va a formar un policloruro de vinilo, ¿no? Entonces, poli significa muchos, entonces la cadena es muy larga. Eh, una vez que hayas investigado tus 4 monómeros o polímeros, prácticamente me vas a escoger uno de ellos.
lo que he estado viendo y revisando actividades es que, por ejemplo, no me identifican cuál es el monómero que van a desarrollar o que van a investigar, ¿no? Entonces, me ponen una reacción esta, una reacción aquella, entonces no, es nada más uno. Entonces, de los 4, nada más fundamentame uno o justifícame uno, ¿no? Entonces, que ese es el punto número 2, que a su vez está dividido en subpreguntas o subdetalles, ¿no? Entonces es colocarme el monómero del que está formado el polímero, hacer su esquema de proceso de polimerización y pues aquí hay una nota, ¿no? Entonces es necesario que las moléculas del esquema de polimerización sean de elaboración propia, ¿sí? O sea, tuya. Entonces, ahí en ese hincapié, pues para que conozcan la reacción o el proceso de polimerización, es que, por ejemplo, lo pueden ser manual, y pues le toman una foto y me la pegan. O bien, pues si puedes encontrar las moleculitas en el internet o X cosa, también puedes hacer el copy page, pero sin embargo, sí necesito que hay que referenciarme en la bibliografía consultada o donde la obtuviste o donde obtuviste esta imagen, ¿no? Sí. Y pues contestarme las preguntas en cuanto, mi amor, las preguntas de la actividad, que es cuál es el impacto que tiene la síntesis y el consumo de productos en el medio ambiente, qué utilidad o aplicación tiene dicho producto en la vida cotidiana, qué ventajas y desventajas tiene la fabricación de este tipo de polímero con respecto al cuidado ambiente. Menciona al menos 2 de cada uno. Que no se les olvide esta parte, ¿no? Ventajas y desventajas tiene la fabricación de este polímero con respecto al cuidado ambiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nada más me ponen la parte, puede decirse, me ponen, no, pues es de bajo costo, es muy accesible, pero pues tienes que incluirlo en la parte del polímero con el cuidado con el medio ambiente. ¿Sí? Y pues en lo que también respecta nuevamente es la actividad integradora número 4, que es pues mi ecosistema, ¿no? Entonces aquí me vas a realizar un videíto. También te compartí como recurso esta página que es Ecología Verde. Entonces ahí viene explicado punto por punto qué es biodiversidad, cuáles son las condiciones de una biodiversidad, cuáles son los servicios ecosistémicos, los recursos naturales. Entonces, pues es lo que necesitamos para identificar lo que vamos a realizar en esta actividad, ¿no? Entonces, es un video máximo de 8 minutos donde se abordan igual varios puntos. Entonces, aquí nos manejan 3 puntos importantes, aparte de que investigues tanto la realización de lo hemográfico, ¿no? Entonces, para que comprendas cada uno de los puntos. Entonces nos dice que es la descripción del ecosistema en donde vives, integrando las características de un bioma, ¿no? Como el clima, la biodiversidad, las condiciones geográficas, todo, ¿no? Entonces todo.
Y aquí incluye lo que viene siendo flora y fauna. Ajá. A partir de esto, de esta investigación o realizando tu videíto, pues te vas a dar cuenta que pues que este ecosistema, pues hay varias interacciones ecológicas, ¿no? Eh, y pueden ser conforme efecto positivo, negativo o neutro. Entonces hay que argumentármelas o fundamentármelas, ¿verdad? Y pues otro detalle es que cuando identifiques tu ecosistema, de acuerdo a la clasificación, si es de soporte, de provisión o regulación o de cultural, es que al menos como este que menciones, cómo este beneficia a tu comunidad y las consecuencias o deterioros ambientales que han causado. ¿Sí? Entonces, pues eso es en realidad lo que quería compartirles. Entonces, pues eso es lo de las fallas técnicas que tuvimos el día de ayer. Entonces, pues recomendaciones para esta semana y pues para todas, ¿no? Entonces, pues recuerden que pues si les interesa algún otro tema, pues hay que investigar. eh, Hay que cuidar los tiempos de entrega, las actividades integradoras, ya que por parte he visto que la, mm, la plataforma se satura el domingo, porque todo el mundo quiere subir su actividad. Entonces, sí, organicen un poquito su tiempo. Estamos para apoyarlos. Cualquier cosa, duda, pregunta, adelante. Eh, pues igual, compartirles o hacerles la invitación en el foro Aprendiendo, eh, donde les decía que pues la cantidad de participaciones es infinita, ¿no? O sea, tú puedes participar las veces que tú quieras eh, para seguir aprendiendo o adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Aquí hay también otros avisos importantes, no avisos, recomendaciones. Me he percatado que se les olvida referenciar o poner la bibliografía consultada, ¿no? Entonces, sí les pido de la manera más atenta, no se les olvide esa parte, ¿no? Entonces, todo documento parafraseado, investigado o X cosa, eh, consultaron una bibliografía, ¿no? Entonces, o lo sacaron de algún lado. Entonces, igual hay que necesitar que lo referencien en formato APA. Entonces, también creo su tutor les mandó un, un link para que consulten este tipo de referencias, cómo pueden realizarlo. Eh, si no, de lo contrario, pues yo lo voy a tomar como plagio, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Otra de las cosas es, por ejemplo, en la parte de hacer infografías, videos, les pido que antes de mandárselo a su tutor o a mí, bueno, a mí, pues prácticamente chequen realmente que tengan los permisos de autorización. ¿A qué me refiero esto? Mándenselo al hermano, al primo, al amigo, a quien sea infinidad de mundo para que ellos lo chequen. Oye, chécame si mi presentación, si mi video está, se puede visualizar, ¿no? Vea, porque pues ahí vienen las fallas. A veces pues no puedo acceder a la parte de este tipo de, de herramientas y pues ahí voy a molestarlos, sé que te trabajan, X cosas, pues para poder visualizar su trabajo y para que otorgarles una calificación.
Entonces sí les pido de la manera más atenta, sí, mándenselo al hijo, al primo o al vecino, y al vecino para que se aseguren que su tarea sí se puede visualizar, ¿no? Entonces, ese sería otro tipo de recomendaciones. ¿Qué más? Pues creo hasta este momento son en lo que vi en las fallas en cuestión de las reacciones de polimerización eh, de esta semana número 1, digo, esta semana número 2, que es la unidad 2, ¿no? Entonces, pues le dejo nuevamente pues una reflexión motivadora, ¿no? Entonces, continúa estudiando, el cansancio es temporal, la satisfacción es para siempre, ¿sí? Es satisfactorio ver cada uno de los trabajos de ustedes, ver cómo van generando su conocimiento y eso me da a mí gran satisfacción, ¿no? Entonces, sigan estudiando, no duden en preguntar, mandarme nuevamente un correo, un, un mensajero por la plataforma y pues estamos a la orden. Para aquí estamos para apoyarlos en todo, ¿no? Y pues también esta reflexión, si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Entonces, esto es de mi parte todo. Gracias por tu atención y espero verlos la próxima semana. Bye.